Hola, ¿qué tal a la gente que nos sigue en tu canal? A esos más de 50.000 seguidores que se encuentran en redes sociales de distintas partes, lógicamente, de nuestro país, especialmente de nuestro territorio de Caldas. Hoy los saludamos, como siempre, un placer, a través de redes sociales, al canal digital audiovisual del Eje Cafetero, en este programa llamado Hablando Claro y con un invitado muy especial, hablando de todo ese contexto que se ha dado en nuestro país en cuanto a la política, el ejercer y los nuevos líderes que ya comenzamos a buscar. Pues nos encontramos con Wilder Escobar, quien ya ha tenido una larga trayectoria. Esta vez toca pandemia, saludarlo. ¿Cómo ha estado? Daniel, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todas las personas que siguen a tu canal. Saludar también a Julián, a Felipe, a Andrés, que nos acompañan en cámara, y muy contento de participar el día de hoy en esta entrevista. Para aquellos que de pronto no conocen su hoja de vida, que sería también, digamos, recordarle algunos pasos tan importantes como la alcaldía o en Caldas, que se hizo un gran trabajo. ¿Quién es Wilder Escobar? Teniendo en cuenta, digamos, que también vamos a hablar temas políticos un poquito más adelante. No, Daniel, sí, muchas gracias por la oportunidad de poderle contar a la gente quién es Wilder Escobar. Efectivamente, yo soy del municipio de Samaná, yo soy de provincia, ubicado en el oriente del departamento de Caldas. Yo provengo de una familia de clase media, mi mamá es pensionada del magisterio, mi papá es comerciante y agricultor. Tuve la oportunidad de hacer mis estudios de primaria y secundaria en los colegios públicos de mi municipio. Luego me formé como ingeniero industrial, regreso a Samaná, puedo prestar mis servicios profesionales a la administración municipal de turno. Fui candidato en el año 2007 a la alcaldía del municipio de Samaná, una experiencia marcada todavía por hechos de violencia. Uno de los candidatos fue asesinado antes de las elecciones. Luego, en el año 2011, me postulo nuevamente a través de un grupo significativo de ciudadanos, logramos llegar a la administración municipal con una votación importante, cercana a los 6.000 votos para el censo electoral del municipio. Pudimos en ese momento congregar las voluntades de la mayoría de los samaneños. Hicimos un ejercicio de administración en un acompañamiento muy importante que me diera en su momento el senador Mauricio Liscano, ayudándome a jalonar recursos del gobierno nacional, recursos del gobierno central, para poder adelantar importantes obras de infraestructura y generarle bienestar a esta comunidad. En el año 2016, en el gobierno del doctor Guido Echeverri, lo puedo acompañar como secretario de Integración y Desarrollo Social del departamento. En este ejercicio pudimos darle vida a estos proyectos de atención integral al adulto mayor en el departamento a través de la estampilla del adulto mayor. Fueron aproximadamente unos 10.000 millones de pesos con los cuales hoy por hoy son atendidos los adultos mayores en los centros de día y centros de bienestar en convenios con las administraciones municipales del departamento. En el año 2017 participo en una entidad del gobierno nacional como director de la Agencia de Desarrollo Rural para el Eje Cafetero. En esta experiencia lo que pudimos hacer fue llevarle apoyo a través de proyectos productivos a las asociaciones de campesinos de los 3 departamentos Caldas, Quindío y Risaralda. En esta oportunidad tenía a cargo 53 municipios y fueron aproximadamente unos 12.000 millones de pesos los que pudimos nosotros bajar del gobierno nacional y ponerlos a disposición de estas asociaciones. En el año 2019 participo como secretario general del partido de la U. Acompaño a todos los candidatos a juntas administradoras locales, concejales, ediles, diputados, alcaldes, gobernador del departamento. Logramos entonces hacer un acompañamiento importante y a través de esta experiencia pues se lograron unos resultados que fueron satisfactorios para la organización política liderada por el senador Mauricio Liscano en el departamento de Caldas. Posteriormente al inicio de la gestión del señor gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, me invita para que lo acompañe como gerente general de Empocaldas, donde estoy vinculado hasta el pasado 12 de marzo. Esta experiencia fue una experiencia muy significativa, además porque Empocaldas tiene presencia en 20 municipios del departamento y además tuvimos unos retos importantes como poder ganarnos nuevamente la confianza de nuestros usuarios en una empresa pública, en una empresa de los caldenses, a través de diferentes estrategias con obras de inversión en los municipios, pero sobre todo revisando la estructura tarifaria. Una estructura que había sido golpeada por el cumplimiento de unas normativas que había ocasionado que se subiera las tarifas en la mayoría de los municipios. Logramos entonces, después de un estudio tarifario, poder presentar ante la Comisión de Regulación y Agua Potable un proyecto para unificar una sola tarifa en el departamento de Caldas, la cual en este momento está pendiente de aprobación y esperamos nosotros que en el mes de agosto-septiembre se comience a aplicar en esos 20 municipios donde Empocaldas presta sus servicios. Luego de estar viviendo esta experiencia en Empocaldas,
en la organización política donde he militado, el doctor Oscar Tulio Liscano es el actual representante. El doctor Oscar Tulio toma una decisión de no volverse a presentar, él ya quiere darse un tiempo particularmente para él a nivel personal y familiar, y me invitan a que tome la decisión de que renuncie a la gerencia de Empocaldas para no generar una inhabilidad y poder entonces iniciar estos recorridos y poder colocar mi nombre a consideración de todos los caldenses como precandidato a la Cámara de Representantes por el departamento. Para una persona que ha participado en todo ese contexto ya de una hoja de vida tan importante, que ha estado, conoce el clamor también de la ciudadanía. Pues ahorita mencionaba el tema de las tarifas, a mí me tocó cubrir esas noticias, la gente salía y quemaba facturas en ese entonces. Se encadenaban a las oficinas. Exactamente, hacían miles de cosas y ahora vemos que también hay un proceso donde la gente ha hecho una revolución, ha hecho un grito, tiene una crítica, consideramos también que hay muchas justas. ¿Cómo realizar ese quehacer político? ¿Cómo ve usted ese panorama en medio de una situación que no solo nos trae la pandemia, que será un reto muy grande para las personas que tengan aspiraciones políticas, sino ahora con un tema, por ejemplo, como lo es el paro y todas las reformas que, digamos, ahí entrarían ustedes a discutir? Daniel, me parece muy válido el ejemplo, cuando usted habla de que le tocó dar cubrimiento precisamente al levantamiento social en el departamento frente a las alzas en las tarifas en Empocaldas. ¿Qué hicimos nosotros? En primera medida, lo que tratamos de hacer fue escuchar a la gente. Nos fuimos literalmente a vivir a los municipios del departamento, a tener ese contacto directo con alcaldes, concejales, con líderes comunitarios, con los representantes de los usuarios y a entender cuál era su sentimiento y cuál era esa expectativa que tenían frente a esa empresa pública de los caldenses. Luego de escuchar a las comunidades, lo que hicimos fue generar unas mesas de diálogo para poder entonces retroalimentar toda esa información que habíamos recibido y posteriormente nos fuimos a la acción. Recogimos toda esa información y empezamos entonces a generar un plan estratégico con el cual pudiéramos llevar a cabo la implementación de toda esa información que habíamos recibido. Por esa razón empezamos a hacer mucha obra de inversión en los municipios en convenio con las administraciones municipales. Empezamos también a priorizar esos recursos en necesidades en infraestructura que venían rezagadas de tiempo atrás. La gente empezó a ver que sí era posible que se hicieran realidad esos sueños que estaban esperando, como por ejemplo recuperar redes de acueducto alcantarillado para que los alcaldes pudieran pavimentar las vías o poder llevar agua potable a familias que todavía no tenían acceso al líquido vital. Y además recoger esa información del incremento en las tarifas, hacer todo un estudio técnico de estructura tarifaria y llegar a un modelo que se acomodara a esas necesidades de la gente. Eso es lo que yo considero que permanente se debe hacer en un ejercicio de gobierno. A ver, en un caso puntual de este levantamiento social o ese estallido social que está viviendo el país en este momento, primero es el producto de una acumulación de incumplimientos y de necesidades insatisfechas durante muchos años en la historia de Colombia. Luego se vienen esos levantamientos, si ustedes recuerdan, en el año 2019 ya estábamos viendo los levantamientos de las personas y las manifestaciones en las calles de Colombia. Se vino la pandemia y se generó una suspensión. Esa suspensión de esas manifestaciones durante el periodo de la pandemia, pues nuevamente encontraron la excusa perfecta con la presentación de una reforma tributaria que lo que buscaba era básicamente recoger recursos de la clase media y de los menos favorecidos y quizás excluyendo rentas importantes que podían entrar a aportar de manera importante en el presupuesto de la nación por parte de las personas más pudientes de Colombia. Esa insatisfacción es sencillamente la excusa para que esa olla a presión explotara. Pero es la acumulación de muchas necesidades insatisfechas en Colombia. Es también quizás por la desconexión del gobierno, por la desconexión de muchas personas que ejercen la política, de no tener ese contacto permanente con el pueblo, de no estar escuchando a la ciudadanía, de no ponernos en los zapatos del otro. Luego, como no conocemos ese diagnóstico, no sabemos esas realidades, pues no entonces canalizamos y llevamos esas propuestas ante el que tiene que tomar las decisiones, que en este caso pues tiene que ser el gobierno nacional y los proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República. Y esa situación pues es lo que hoy por hoy genera una pérdida de credibilidad, no solamente en el gobierno, en el
actual sistema democrático que estamos viviendo en Colombia, sino además una pérdida de confianza en el sistema, en las instituciones, en el establecimiento y en especial en la clase política. Entonces, estamos viviendo momentos complejos, es muy difícil, Daniel, hoy por hoy, precisamente, ejercer la política. Es muy difícil llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de aliento y quizás contarle a la gente por qué uno quiere ejercer un ejercicio de representación, porque se ha venido generando una desconfianza generalizada. Esos son los grandes retos que tendremos que afrontar, no solamente en medio de una pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, sino además por un levantamiento social que efectivamente, pues hoy por hoy nos pone a reflexionar a todos como sociedad. Y ese proyecto yo quiero que nos hable más adelante, sin embargo será después de esta pausa. Yo le recuerdo que estamos en este momento Caferato, espectacular sitio para que usted comparta, disfrute de café excelso, alta calidad como ya lo conoce Wilder, que ha recorrido todas estas tierras cafeteras y sabe lo hermoso que es nuestro paisaje y sobre todo el buen café colombiano. Así que la invitación es para que usted asista y que se quede, porque ya vamos a continuar después de la pausa. Brindemos por los que se quedan en casa, por los que maratonean series. Brindemos por esos que saludan y se despiden con cuidado y respeto. Brindemos por los que nunca se rinden, por los que salen porque es su deber, por los amigos, por las familias, por las mascotas y sobre todo, por todos los colombianos. Brindemos salud. Quédate en casa. Un llamado a dar lo mejor de nosotros para cuidar a los nuestros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde también Noticiero todos los domingos 6:30 de la tarde y los martes que tendremos este programa Hablando Claro para que usted comparta todo lo que se desarrolla en cuanto a movimientos sociales, políticos y también económicos de nuestra ciudad. Wilder, estamos hablando de la credibilidad, lo difícil que se genera también para un entorno político, especialmente digamos cuando uno tiene esas aspiraciones de hacer un cambio, porque si uno quiere llegar a este tipo de esferas como lo es el Congreso de la República, lógicamente es para un cambio. Sin embargo, también digamos que estas circunstancias, a consideración obviamente, creo que se presta para nuevos líderes. En este momento la gente aclama y dice queremos ver diferentes caras, otro tipo de personas y de hecho también esa parte de esa revolución va hacia ese lado. ¿Qué haría Wilder llegando el caso a que estas personas que en este momento nos ven depositen esa confianza en usted? Muchos dirán es que ¿qué hacen los representantes de la Cámara por Caldas? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hacen? Yo creería muchas veces que uno dice yo respondo por mí. En el caso suyo, ¿para qué? ¿A qué quiere llegar? Daniel, yo he tenido la oportunidad de toda mi vida haber ejercido cargos de servicio público. Tuve la oportunidad, como se lo contaba hace un momento, de ser alcalde, conozco el municipio, cómo es su funcionamiento por dentro. Tuve la oportunidad de ser secretario de despacho del departamento, conozco el gobierno de Caldas por dentro. Tuve la oportunidad de estar liderando una entidad del orden nacional, conozco cómo funciona también el gobierno central, que es muy centralizado, además, en el manejo de los recursos. Y eso me permite identificar una necesidad que tiene efectivamente un departamento como Caldas y que tienen nuestros municipios. Y es que efectivamente tenemos unos presupuestos muy pequeños, muy estrechos. Nuestros municipios en su gran mayoría son de sexta categoría. Tenemos un departamento que también tiene unas rentas muy limitadas, dependemos excesivamente del Sistema General de Participaciones, de la plata que nos envía el Gobierno Nacional, y por esa razón se debe hacer un ejercicio de representación que nos permita poder ser ese puente entre el Gobierno Nacional para jalonar los recursos del Gobierno Central, apoyar y maximizar estos presupuestos y que esos planes de desarrollo que se soñaron con las comunidades se puedan convertir en obras importantes que transformen vidas, que transformen sociedades, que le generen bienestar y oportunidad de desarrollo en un departamento como Caldas, que le genere oportunidad a nuestros municipios en el departamento de Caldas. Además, he tenido la posibilidad en ese ejercicio público de encontrarme con situaciones muy puntuales y coyunturales. Me voy a referir, por ejemplo, a dos específicamente. Siendo gerente de Empocaldas, nosotros quisimos, por ejemplo, que los medidores, o los contadores, como lo llama la gente, que no se los tengamos que cobrar a la gente, que la empresa lo pueda hacer y que se lo cargue al plan de obras de inversiones de la empresa. Pues la ley 142 no nos lo permite. Nosotros lo hablamos con el viceministro de Agua, hicimos la solicitud cuando estábamos en pandemia, no le cobremos los medidores a la gente, carguémosle eso a la tarifa y que eso se va pagando ahí unos porcentajes muy pequeñitos que la gente no lo sienta,
Cuando fuimos a implementarlo, pues efectivamente el viceministro fue y llevó a la mesa técnica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y me responde: Wilder, no se puede hacer porque tendría que hacerse una modificación a la ley 142. Casos estructurales que tenemos que ir a la naturaleza, la esencia, la génesis de la norma, para hacer unas modificaciones que beneficien a la gente del común, específicamente a los estratos más vulnerables, a los estratos 1 y 3. Ejemplo, cuando nosotros rompemos una calle para hacer el cambio de la red de acueducto alcantarillado, lo que llamamos las acometidas, lo que va desde el interior de la casa hasta el tubo madre, pues eso le corresponde al usuario. Esos son reposiciones que pueden estar entre un valor que puede oscilar entre 800 y 2 millones de pesos. Eso no discrimina si usted es de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, hay que cobrárselo. Ese tipo de situaciones deberíamos de llevarlos a la tarifa, pero no lo podemos hacer porque la ley 142 no lo permite. Por poner solamente unos ejemplos de muchos hierros que hay al interior de las normas que van atentando con la realidad socioeconómica y con las vivencias que tienen muchas de las personas en sus casas, pero que definitivamente cuando no se tiene ese conocimiento, cuando no se tiene ese contacto, pues se desconocen, y por esa razón, hoy por hoy en Colombia, casos como estos vivimos en muchos sectores, en unas leyes que se crearon sin tener en cuenta muchos elementos que hoy por hoy padecen muchos caldenses y muchos colombianos. Se está haciendo recorridos por el departamento, que además es hermoso, extenso, ya lo hicimos nosotros también a través de otra visión del turismo. Usted escuchando a las personas, ¿qué ha encontrado? No, Caldas es un departamento hermoso, multicultural, diverso, tenemos una vocación turística y agropecuaria como ninguno. Efectivamente hay que articular muchos esfuerzos, sobre todo para poder potencializar esas bondades. Ejemplo, el Oriente es una subregión del departamento con una vocación turística como ninguno, pero hay muchas debilidades en la infraestructura vial. Entonces encontramos limitaciones, por ejemplo, para tener acceso a una laguna de San Diego, a un embalse Manso a Maní, poder disfrutar el Marulanda, de esas palmas maravillosas de cera. Efectivamente hay que hacer unos esfuerzos enormes en seguir avanzando en la infraestructura vial del departamento. Por poner solo un ejemplo, cuando vamos a otras subregiones como por ejemplo el norte, encontramos una vocación agropecuaria y agroindustrial con la presencia de multinacionales apostándole al cultivo del aguacate, pero también entonces se requieren unas inversiones adicionales en algunas variantes para que pueda entrar carga pesada y recoger todo este producto, todo este cultivo del aguacate cuando ya esté en producción. Necesitamos también unos puentes que comuniquen a Pacífico 3 con estos municipios que quedan en la parte alta de la cordillera. Entonces vamos encontrando diferentes realidades de acuerdo a la subregión donde estemos ubicándonos en el departamento, pero precisamente desde ese diálogo permanente y directo con las comunidades que podemos ir generando un fortalecimiento y un diagnóstico que hoy conocemos, pero poder generar como una estrategia con la cual el día de mañana nosotros como región, como departamento, como municipios, como subregiones nos podamos comunicar con el gobierno nacional para que robustezamos esos presupuestos y generemos soluciones reales a problemas reales que benefician a los caldenses. Siempre hay un mensaje en ese programa, siempre está la gente ahí conectada, nos está escribiendo, nos publican. Ahí está la cámara. ¿Qué decirle entonces a estos ciudadanos? Puede ser al territorio nacional, hay caldenses también en otras partes, no solo digamos los que están en representación en nuestro departamento, en nuestro núcleo. ¿Qué decirle a todas esas personas que en este momento nos ven a través de tu canal? Recuperar esa confianza, ese amor y colocar lógicamente a consideración el nombre suyo para lo que sería el Senado de la República, el Congreso de la República. Daniel, muchas gracias. Yo creo que un mensaje muy importante en este momento para toda la sociedad es uno, no dejemos morir la democracia, fortalezcamos la democracia, participemos activamente de ese derecho que la Constitución política, que es uno de los mayores patrimonios, el mayor patrimonio que tenemos todos los colombianos, pues hagamos ese uso de ese derecho de elección para poder elegir a nuestros representantes. Hoy existe un inconformismo generalizado frente a la clase política, frente a los políticos, frente al Congreso, frente a las instituciones, frente al establecimiento. Es el momento en que participemos masivamente, en que cuando se lleguen las elecciones hayamos hecho un análisis juicioso, crítico y detallado de quiénes son las personas que están aspirando a ser nuestros representantes para poder tomar las decisiones por todos los colombianos. Usted, como ciudadano, tome la mejor decisión
informada y de esta manera fortalezcamos la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. ¿Cómo le parece el café? No, espectacular, ya he tenido la oportunidad de visitarlo, además que el café es de excelente calidad y en un ambiente familiar muy agradable. Muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de tu canal. Y la invitación mía, recuerde seguir todos los programas que tenemos. Ahí está Entre Motores, también Informativo de la Salud, la Guía Turística, el Noticiero, todos los domingos 6:30 y por supuesto Hablando Claro, los martes a las 6:30. Desde acá, desde Caferat, en el edificio Prana, el sector de la Rambla de Cable. Un saludo para todos y recuerden también seguirnos, darnos un me gusta, un comentario y compartir esta publicación. Con un puntaje de 97.5, la gobernación de Caldas ocupó el tercer puesto entre las 32 gobernaciones que participaron en la medición de desempeño institucional del 2020, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El resultado evidencia el compromiso de los servidores de esta entidad para crecer en eficiencia administrativa. Gobernación de Caldas, primero la gente. Estás viendo Tu Canal.